Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga en este día. Como siempre, prosiguiendo con los devocionales de este tiempo, me ha tocado compartir el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Acá en este libro nos habla el Señor, como todos sabemos, de los últimos tiempos que vamos a vivir, ¿no? Entonces acá nos habla de los 1000 años, ¿no? ¿Por qué habla de estos 1000 años? ¿Qué nos dice sobre estos 1000 años? Refiere a los 1000 años que seguirán la segunda venida del Salvador. Y esto lo podemos ver en el verso 4. En el verso 4 nos dice: entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y ellos dicen, no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Hay un tiempo del cual el Señor acá nos dice que en ese tiempo, el cual nos habla el milenio, era un tiempo de rectitud, paz sobre la tierra. Y ese día, dice, cesaron toda enemistad de toda la carne, ¿no? O sea, de todos los seres vivos. No había enemistad, no va a haber enemistad. Y las personas serán buenas y justas, nos habla la palabra, ¿no? De que serán, o sea, va a haber un cambio total en este milenio, en estos 1000 años, ¿no? Pero también hay algo que tenemos que entender. Se cumplirán los 1000 años y la bestia será suelta por una corta temporada, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿para qué va a ser suelta? Porque cuando nosotros empezamos a analizar este versículo, nos habla de que Satanás fue encadenado por 1000 años, que el Señor, dice, envió un ángel para que Satanás fuera encadenado y arrojado a un abismo, y ahí, dice, lo encerró y le tapó la salida, ¿no? Entonces, pero, dice, ¿no? Para poder vivir los 1000 años, como dice la palabra, en paz, con justicia. Pero eso solamente, dice, van a ser los 1000 años del cual nos habla la palabra, ¿no? Ahora, para seguir ¿y para qué va a ser soltada la bestia, Satanás? Para seguir engañando a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, ¿no? Y esta es una guerra de Gog y Magog, y será, dice, muy terrible, pero serán exterminadas por nuestro Señor. Como sabemos, Dios es poderoso, grande en batalla. Él nunca ha perdido una guerra. Así es que gocémonos por eso, ¿no? Ahora también nos habla de algo que nos habla es la palabra acá sobre la segunda. Se menciona mucho la segunda muerte en estos capítulos de Apocalipsis, ¿no? Se habla de la segunda muerte. Vamos a leer el verso 6, que dice: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Está hablando de los santos, de aquellos que van a resucitar, dice, para estar los 1000 años con nuestro Señor, ¿no? Por eso es que este libro habla de esta segunda muerte, ¿no? Y es un sinónimo del lago de fuego y de azufre. Es una muerte en el sentido de ¿qué? En el sentido que es una separación de Dios, porque todos sabemos que Dios es dador de vida, ¿verdad? Se llama la segunda muerte. ¿Por qué? Porque es para siempre. Es una muerte ya para siempre, ¿no? Ya no va a haber resurrección, no va a haber nada de eso, ya es una muerte para siempre. Pero esto sucederá a aquellas que no quisieron conocer de Dios, no quisieron recibir la palabra, más por el contrario, ellos se burlaron,
¿qué les digo? Mucha gente se burla de la palabra del Señor, mucha gente se ríe de las cosas del Señor, ¿no? Entonces, para todos ellos y aún para los que oyeron y no entendieron, ¿no? Y solamente, solamente cometieron pecado. Por eso en Apocalipsis 21, que es el mañana que va a proseguir uno de los hermanos, ahí nos especifica, ¿no? Sobre en Apocalipsis 21, 8, ahí nos habla de quiénes van a recibir este castigo, de cuáles son los pecados que van a cometen estas personas y no se arrepienten de ellos para que tengan esta segunda muerte, ¿no? Luego también nos habla del juicio final, ¿no? Acá podemos ver el juicio final de Satanás, dice la palabra, ¿no? O también conocido el día del juicio final. Es lo último que sucederá antes que Dios destruya el cielo antiguo y la tierra antigua. Ambos corrompidos por causa del pecado, ¿verdad? Por causa del pecado. Es aquí donde la bestia y el falso profeta, el anticristo, es lanzado al lago de fuego y azufre con el castigo eterno por su pecado y rebelión. En el juicio final es cuando el Señor totalmente ya lo destierra al enemigo. O sea, ya el enemigo está totalmente destruido y es lanzado, dice, al lago de fuego. Entonces, eso es lo que el Señor ya hace en los finales de los tiempos con Satanás, con el enemigo, ¿verdad? Ahora, también nos habla del juicio del trono blanco. ¿Qué es el juicio ya? Primero, cuando hemos visto ahorita en el juicio final, nos habla del juicio final de Satanás, pero también hay un juicio para los seres vivos, el juicio de los muertos, que dice, ¿no? Entonces, este es el juicio final antes de que los perdidos sean echados, dice, al lago del fuego. ¿Se dan cuenta? Y este juicio tendrá lugar después del milenio y después que Satanás, la bestia y el falso profeta sean lanzados al fuego de azufre, al fuego, al lago de fuego y azufre. ¿Se dan cuenta? O sea, ya fue lanzado. Y después viene el juicio del trono blanco de los muertos, ¿no? De los que resucitan. Pero yo quería leer el verso 12. Vamos a ver el verso 12, miren lo que dice. Y también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, se abrieron unos libros, dice, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según los que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. Es la resurrección, o sea, los muertos han resucitado. Dice, grandes, pequeños, han estado delante del trono del Señor. Y dice, no solo se habla siempre nosotros hemos hablado del libro de la vida, pero acá nos dice claramente unos libros, ¿no? Unos libros. Y acá nos dice que uno de ellos, dice, acá nos habla, dice, ¿no? Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos, dice, fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está hablando? Los libros del cual nos habla contienen registros, dice, de las acciones de todos nosotros, tanto buenos como malos, ¿no? ¿Qué acciones hemos tenido? Como sabemos, Dios ve todo, aún ve las intenciones más profundas de nuestro corazón. Entonces, ha sido todo detallado está en este libro, ¿no? En este libro que primeramente fue abierto, dice, en el libro donde están nuestras acciones. Luego, al mismo tiempo, dice, se abrirá el libro de la vida, ¿no? El libro de la vida, que determina si una persona heredará la vida eterna con Dios o recibirá el castigo eterno en el lago de fuego. Entonces,
Lo que el Señor nos está hablando, hermanos, es algo real, es algo real. Entonces podemos entender qué es la muerte segunda. La muerte segunda ya les expliqué, ¿no? Es cuando ya el Señor ha determinado, ya viene el juicio, ya no va a haber resurrección, ¿no? Es como si diríamos la última oportunidad que el Señor nos da. Y lo que yo puedo ver acá es que el Señor es como una mamá, como un papá, que nos está advirtiendo de las cosas que van a venir más adelante, de las cosas, como una mamá, ¿no? Una mamá le, no hagas eso porque te vas a caer, no hagas aquello porque puede suceder algo. Y un papá igual, ¿no? Entonces, acá podemos ver cómo el Señor nos advierte de las cosas venideras, de las cosas que van a ocurrir, para no equivocarnos, hermanos. Entonces, una vez más, yo les invito, hermanos, que nos entreguemos en cuerpo, en alma, en espíritu, en mente a nuestro Señor, porque es el único. Hermanos, la vida que tenemos ahorita es pasajera, pasa, pero recordemos que vamos a tener una vida eterna, una vida para siempre si nosotros obedecemos y cumplimos con lo que el Señor demanda en su palabra. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga en este día. Gracias.